Agripina, la ambiciosa madre que envenenó a su propia hija para ascender al poder. ¿Te imaginas el horror de ese crimen en el Imperio Romano? Descubre la verdad detrás de esta impactante historia. Suscríbete y activa la campana para no perderte nada. Imagínate por un momento la Roma imperial, un crisol de poder, intrigas y ambiciones desatadas. En medio de ese torbellino, Agripina la Menor, una mujer que desafió las convenciones y moldeó el destino del imperio, se alza como una figura fascinante y terriblemente compleja. Hija de Germánico, un general adorado por el pueblo, y nieta del emperador Augusto, Agripina heredó una mezcla explosiva de sangre imperial y un carácter indomable. Desde joven, su vida fue una lucha por el poder, una lucha que la llevaría a las cimas más altas y a las profundidades más oscuras. Su belleza era legendaria, pero su ambición era aún más poderosa. Casada con Gayo, un hombre que se convirtió en emperador con el nombre de Calígula, Agripina sufrió el lado más oscuro del poder absoluto. Su matrimonio fue un campo de batalla, donde la crueldad de Calígula contrastaba con la inteligencia y la astucia de Agripina. A pesar de los peligros, Agripina supo navegar las turbulentas aguas de la corte imperial, protegiendo a su hijo, el futuro emperador Nerón, y tejiendo una red de alianzas que le asegurarían un lugar privilegiado en el tablero político. Tras la muerte de Calígula, Agripina se convirtió en una pieza clave en la ascensión de Claudio al trono. Su matrimonio con Claudio, mucho mayor que ella, fue una jugada maestra en su juego de poder. Esta unión le dio la influencia necesaria para asegurar el futuro de su hijo Nerón. Pero su camino no estuvo exento de enemigos, y las intrigas palaciegas se cernían constantemente sobre ella, amenazando su posición y la vida de su hijo. La sombra de la traición y el asesinato siempre estuvo presente en su entorno. Imagina al emperador Claudio, un hombre aparentemente débil y torpe, pero con una mente aguda y una sorprendente capacidad para la política. Su reinado, aunque marcado por la inestabilidad, fue crucial para el imperio. Él heredó un imperio vasto pero con problemas internos, y su gobierno se vio constantemente amenazado por las ambiciones de poderosos miembros de su propia familia. Las conspiraciones palaciegas eran la norma, y la lucha por el poder, un juego mortal en el que pocos salían ilesos. Claudio, a pesar de sus debilidades físicas, demostró ser un administrador capaz. Realizó importantes reformas administrativas y legales, consolidando el poder imperial y expandiendo la influencia romana. Sin embargo, su debilidad física lo convertía en un blanco fácil para las intrigas. Las familias nobles, siempre hambrientas de poder, veían en él una oportunidad para manipular el destino del imperio, buscando controlar su acceso al poder o incluso eliminarlo. Su matrimonio con Agripina, una mujer ambiciosa y astuta, marcó un punto de inflexión en su reinado. Ella, con su implacable búsqueda de poder para sí misma y para su hijo, Nerón, se convirtió en una pieza clave en el intrincado juego político que definía la corte romana. Te darás cuenta de cómo la presencia de Agripina cambiaría para siempre el curso de la historia del imperio y el destino de Claudio. Pero Claudio no era un emperador cualquiera. A pesar de su aparente debilidad física, se dice que cojeaba y tenía problemas de habla, su mente era un laberinto de intrigas políticas. Tú podrías pensar que era fácil manipularlo, y en cierto modo, así era. Su necesidad de aprobación y su deseo de agradar lo convertían en un blanco fácil para aquellos que buscaban poder. Su esposa, Mesalina, era una maestra en este juego. Su belleza y encanto eran armas letales, y las usaba sin escrúpulos para influir en las decisiones de Claudio, acumulando poder y riqueza para sí misma. Ella, junto a otros cortesanos ambiciosos, se aprovechaba de sus inseguridades y de su deseo de ser querido. Pero Claudio no era un tonto. A pesar de sus debilidades, poseía una inteligencia astuta y una comprensión profunda de la política romana. Sus decisiones, aunque a menudo influenciadas, no eran simplemente el resultado de la manipulación. Él también jugaba su propio juego, a veces con resultados sorprendentes. La influencia sobre Claudio no se limitaba a Mesalina. Su familia,
los libertos y los poderosos senadores romanos constantemente competían por su favor, tejiendo una red compleja de alianzas y traiciones. Cada uno intentaba usar sus propias estrategias para guiar al emperador vacilante, dirigiendo su poder para su propio beneficio. Pero volvamos a Agripina. Tú ya sabes que fue una mujer de una ambición desmedida, una verdadera fuerza de la naturaleza en la Roma imperial. Hija de Germánico, un general muy querido por el pueblo, y nieta del emperador Augusto, su linaje la colocaba en una posición privilegiada, aunque no en el trono. Su belleza, su inteligencia y su implacable determinación la convertirían en una pieza clave en el juego de poder que se desarrollaba en el imperio. Su matrimonio con Gneo Domicio Enobarbo, un hombre de buena familia pero sin gran influencia política, inicialmente no le ofreció el poder que ansiaba. Sin embargo, Agripina supo moverse con astucia. Cultivó alianzas estratégicas, tejió redes de contactos y, sobre todo, utilizó su encanto y su inteligencia para ganarse el favor de quienes podían ayudarla a ascender. El nacimiento de su hijo, Nerón, marcó un punto de inflexión. Agripina vio en él la posibilidad de alcanzar el poder supremo, de colocar a su hijo en el trono imperial. A partir de ese momento, su ambición se volvió aún más voraz, su estrategia más calculada. Cada paso que daba estaba cuidadosamente planeado, cada movimiento calculado para acercar a Nerón al poder. Así que, imagínate, Agripina, una mujer de inmensa belleza y ambición, se casa con Claudio, el emperador. No fue un matrimonio de amor, claro. Fue una unión puramente política, una estrategia maestra para escalar en el poder. Claudio, un hombre mayor y con una salud delicada, necesitaba un heredero, y Agripina, con su astucia y belleza, le ofrecía esa posibilidad. Ella, por su parte, veía en él la llave para alcanzar la cima del imperio. La boda fue un espectáculo, un despliegue de poder y riqueza. Pero tras la pompa y la circunstancia, se ocultaba una lucha por el control. Agripina, con su inteligencia y su implacable determinación, empezó a tejer su red de influencias en la corte. Poco a poco, fue apartando a los rivales de Claudio y colocando a sus propios aliados en posiciones clave. Su hijo, Nerón, se convertía en el centro de su estrategia, un peón en su juego de poder. La influencia de Agripina crecía exponencialmente. Claudio, cada vez más dependiente de ella, la nombró su consejera, otorgándole un poder sin precedentes. Ella manejaba las decisiones del emperador, controlando la política, la economía e incluso el ejército. Pero esa influencia, tan cuidadosamente construida, tenía un precio, la enemistad de muchos en la corte y la creciente sospecha de que su ambición no conocía límites. Su matrimonio con Claudio se convirtió en una prisión dorada, una jaula de oro de la que solo la muerte podía liberarla, o a él. De esa unión política, nació Nerón. Imagínate el revuelo en la corte romana, el hijo del nuevo emperador, un niño que desde su cuna estaba destinado a un futuro incierto, envuelto en las intrigas palaciegas. Su nacimiento fue un evento significativo, un símbolo de poder para Agripina, quien veía en su hijo la llave para consolidar su influencia y asegurar su propio futuro. Su educación fue cuidadosamente planificada por su madre, una mujer que no se andaba con chiquitas. Agripina contrató a los mejores tutores, maestros de retórica, filosofía y artes marciales, moldeando al joven Nerón para que se convirtiera en un emperador a su imagen y semejanza. Desde pequeño, Nerón fue expuesto a la vida cortesana, aprendiendo a manejarse entre las conspiraciones y las luchas de poder. Pero esa educación tan rigurosa, tan enfocada en el poder, también tuvo sus consecuencias. Nerón creció en un ambiente de manipulación y ambición desmedida, observando de cerca las intrigas de su madre y aprendiendo, quizás demasiado bien, las lecciones de crueldad y manipulación que ella le enseñaba. Se cultivó en él un gusto por el lujo y el placer, pero también una profunda inseguridad y una sed insaciable de aprobación. Pero la vida en palacio no era un jardín de rosas, ¿verdad? Agripina, la madre de Nerón, era una mujer ambiciosa y astuta, una verdadera maestra de la intriga.
Su rivalidad con Mesalina, la esposa de Claudio, era legendaria. Ambas mujeres competían ferozmente por el poder, tejiendo redes de alianzas y traiciones para asegurar su posición en la corte. Mesalina, con su belleza y su influencia sobre Claudio, parecía tener la ventaja inicial. Pero Agripina, más calculadora y paciente, jugaba a un juego a largo plazo. Sabía que la debilidad de Claudio era su propia falta de decisión y lo usaría a su favor. ¿Te imaginas el ambiente tenso en la corte, cada conversación una potencial trampa? La lucha no se libraba solo con palabras, sino con acciones. Cada rumor, cada donación, cada nombramiento eran armas en su batalla por el poder. Agripina, con su inteligencia política, fue tejiendo una red de alianzas que poco a poco fue debilitando la posición de Mesalina. La caída de Mesalina se acercaba, y con ella, la ascensión de Agripina al pináculo del poder. Así que, la rivalidad entre Agripina y Mesalina llegó a su punto culminante. Mesalina, la esposa de Claudio, era conocida por su extravagancia y sus numerosos amantes. Su comportamiento escandaloso, un verdadero desafío a la autoridad imperial, la convirtió en una pieza incómoda en el tablero de juego político romano. Para Agripina, esto representaba una amenaza que necesitaba ser eliminada. La muerte de Mesalina fue rápida y brutal. Un día, simplemente, desapareció. Las versiones oficiales hablaron de una ejecución por orden del emperador Claudio, pero las dudas sobre la verdad permanecen hasta hoy. ¿Fue Claudio realmente quien ordenó su muerte, o fue Agripina quien orquestó todo desde las sombras? Tú mismo puedes imaginar la complejidad de la situación, ¿verdad? Muchos historiadores apuntan a Agripina como la verdadera responsable. Su ambición era insaciable, y Mesalina representaba un obstáculo en su camino hacia el poder. Eliminarla era una jugada estratégica maestra, que le abriría el camino para que su hijo Nerón se convirtiera en emperador. Pero, ¿hay pruebas suficientes para acusarla directamente? La respuesta, amigo mío, es un rotundo no. El misterio persiste, envuelto en la bruma del tiempo y el silencio cómplice del palacio imperial. Con Mesalina fuera del camino, Agripina, la astuta madre de Nerón, comenzó a tejer su intrincada red para asegurar el futuro de su hijo. Sabía que Claudio, el emperador, era débil y fácilmente influenciable. Su objetivo era claro: colocar a Nerón en la línea de sucesión imperial, incluso por encima de Británico, el hijo legítimo de Claudio. Su estrategia fue una mezcla de manipulación y afecto. Agripina se ganó la confianza de Claudio, presentándose como una figura maternal y dedicada. Con astucia, sembró la idea de que Nerón, con su encanto y su prometedor futuro, era el heredero ideal. Mientras tanto, minaba sutilmente la imagen de Británico ante Claudio. La adopción de Nerón fue el paso crucial. Agripina logró convencer a Claudio, mediante una hábil campaña de persuasión, de adoptar a Nerón como su hijo y heredero. Esto, a pesar de la existencia de Británico, el hijo biológico del emperador. De esta forma, Nerón se convertía en el sucesor designado, sentando las bases para su futuro ascenso al trono. El camino hacia el trono para Nerón estaba allanado, pero la ambición de Agripina no conocía límites. Sabía que aún existían obstáculos y que su control sobre Claudio y la manipulación de la corte serían cruciales para mantener a Nerón en el lugar que le había asegurado con tanto esfuerzo y estrategia. Su siguiente paso: asegurar la muerte de Claudio. Así que, imagínate, Claudio, el emperador, un hombre débil y fácilmente manipulable. Agripina, con su inteligencia y ambición desbordante, vio en él la llave para el poder. No era amor lo que sentía por él, sino una fría estrategia para coronar a su hijo Nerón. Su influencia fue creciendo sutilmente, tejiendo una red de favores y manipulaciones. Poco a poco, fue convirtiéndose en la verdadera gobernante de Roma, aunque Claudio seguía sentado en el trono. Claudio, acostumbrado a la adulación, era incapaz de ver la verdadera naturaleza de Agripina. Ella le susurraba al oído, guiando sus decisiones, moldeando sus pensamientos.
Sus consejeros, intimidados por la influencia de Agripina, se limitaban a obedecer sus órdenes encubiertas. Con cada día que pasaba, la sombra de Agripina se alargaba sobre el imperio, oscureciendo la luz del propio emperador. La influencia de Agripina no se limitaba a los asuntos de Estado. Ella controlaba el acceso a Claudio, decidía quién podía acercarse a él y quién no. Aquellos que se oponían a ella eran rápidamente apartados del camino, sus carreras arruinadas o sus vidas amenazadas. Así, Agripina, con una maestría inigualable, tejía su red de poder, asegurando el ascenso de su hijo y consolidando su propio dominio en la sombra. Así que, ahí estaba Claudio, rodeado de aduladores y traiciones. Agripina, con su mirada fría y calculadora, ya tenía el plan urdido. Su hijo Nerón, aún joven, era la pieza clave. Ella necesitaba deshacerse de Claudio para que Nerón heredara el trono. Un veneno sutil, casi imperceptible, sería el instrumento perfecto, un secreto que solo ella y unos pocos cómplices conocerían. La confianza de Claudio en su esposa era ciega, una debilidad que Agripina explotaría sin piedad. Ella le ofrecía una falsa sensación de seguridad, mientras tejía una red de mentiras y conspiraciones para su caída. Cada gesto, cada palabra, estaba cuidadosamente orquestado para asegurar el éxito de su terrible plan. La ambición de Agripina no conocía límites. Poco a poco, el veneno hizo su efecto. Claudio, sin sospechar nada, empezó a sentir los primeros síntomas. Debilidad, mareos. Agripina observaba con frialdad cómo se desvanecía su esposo, el emperador. La muerte de Claudio era inminente, y con ella, el camino para Nerón al poder se abría paso. El imperio romano estaba a punto de presenciar un cambio radical. Así que, Agripina necesitaba eliminar a Claudio. ¿Pero cómo? El envenenamiento era una opción, silenciosa y efectiva, perfecta para alguien tan hábil en la manipulación como ella. Las fuentes antiguas hablan de una cena, un festín imperial, donde Claudio consumió un plato envenenado. La historia se vuelve turbia, llena de sospechas y pocos detalles concretos. La rapidez con la que Claudio cayó enfermo apuntaba a un veneno de acción rápida. Algunos historiadores apuntan a un hongo venenoso, otros a una toxina más elaborada. La ausencia de un testigo directo complica aún más la investigación, dejando lugar a especulaciones y teorías. ¿Fue un simple plato en mal estado? ¿O fue algo mucho más siniestro? Lo cierto es que, tras una cena aparentemente normal, Claudio sufrió un terrible malestar. Su salud se deterioró rápidamente, y aunque algunos médicos intentaron ayudarlo, nada pudo detener el avance de la enfermedad. La muerte llegó pronto, dejando tras de sí una ola de rumores y sospechas que apuntaban directamente a Agripina. La falta de pruebas contundentes permite que las teorías se multipliquen. ¿Fue un asesinato premeditado? ¿O fue una simple coincidencia, una intoxicación accidental? Tú decides. Pero lo que sí es seguro es que la muerte de Claudio abrió el camino para el ascenso de Nerón al poder, un ascenso manchado por la sangre y las sombras de la intriga palaciega. Con Claudio muerto, Nerón, a sus 17 años, se convertía en emperador. Imagino que para ti, la imagen de un joven tan joven en el poder, rodeado de la opulencia y la corrupción de Roma, debe ser impactante. Sus primeros años fueron una mezcla de incertidumbre y aparente calma, un periodo de transición donde las figuras que lo rodeaban, como Séneca y Burrus, intentaban guiar sus pasos. Séneca, su tutor, un estoico conocido por su sabiduría, intentaba inculcarle las virtudes del gobierno justo. Burrus, prefecto de la Guardia Pretoriana, velaba por la seguridad del joven emperador y la estabilidad del imperio. Era una época de relativa paz, un respiro después de la agitada sucesión al trono. Pero, ¿cuánto duraría esa aparente tranquilidad? La popularidad inicial de Nerón se basaba en la comparación con su predecesor y en una política de aparente moderación. Las primeras medidas fueron recibidas favorablemente por el Senado y el pueblo. Se le veía como un joven prometedor,
alejado de la crueldad y las intrigas palaciegas que habían caracterizado el reinado de Claudio. Pero, como te imaginarás, esa imagen idílica pronto empezaría a desdibujarse. Pero detrás de la pompa imperial se escondía una relación madre-hijo de lo más compleja. Agripina, una mujer ambiciosa y poderosa, había manipulado eventos para colocar a Nerón en el trono. Su influencia sobre él era enorme, una sombra alargada que se proyectaba sobre cada decisión del joven emperador. ¿Era amor maternal o una fría estrategia política lo que la movía? Tú mismo puedes empezar a hacerte esa pregunta al observar cómo se desarrollaba esta peculiar dinámica. La ambición de Agripina era insaciable. No solo quería ver a su hijo en el poder, sino controlar ese poder, manipularlo a su antojo. Nerón, a pesar de su juventud, sentía la presión de su madre, una presión que lo asfixiaba, un yugo invisible que le impedía tomar sus propias decisiones. Te imaginarás el peso que esto suponía para un joven emperador, rodeado de intrigas y conspiraciones. A medida que Nerón crecía, su resentimiento hacia su madre fue creciendo también. La manipulación constante, la falta de libertad, la sombra omnipresente de Agripina, todo ello fue minando la relación hasta convertirla en una lucha por el poder, una batalla silenciosa pero brutal entre madre e hijo. Una lucha que, como ya sabes, culminaría en un trágico final. ¿Podría haber sido diferente su destino si las cosas hubieran sido distintas? Su ascenso al poder no había sido un regalo, sino el resultado de una compleja y peligrosa manipulación orquestada por su madre. Pero ahora, Nerón, joven y ansioso por gobernar a su manera, empezaba a sentir la presión de Agripina. Su influencia, antes vital, se convertía en una sombra opresiva que le recordaba constantemente su deuda. Las disputas eran cada vez más frecuentes. Agripina, acostumbrada a controlar cada aspecto de la vida de su hijo, veía con creciente irritación cómo Nerón se alejaba de su tutela. Sus consejos, antes acatados sin cuestionamiento, ahora eran recibidos con frialdad, incluso con abierta desobediencia. La tensión era palpable en la corte. El poder, ese dulce néctar que ambos ansiaban, se convertía en un veneno que envenenaba su relación. Cada decisión de Nerón, cada nombramiento, cada ley, era analizada con lupa por Agripina, que veía en cada acto una amenaza a su influencia, a su seguridad, a su vida misma. La desconfianza se había instalado entre ellos, un abismo que parecía insalvable. Pero Agripina no se conformaba con ser simplemente la madre del emperador. Su ambición era desmedida, un voraz apetito por el poder que la impulsaba a controlar cada decisión de Nerón, a manipularlo desde las sombras. Veía en su hijo no solo a un gobernante, sino a una marioneta que debía bailar al son de sus deseos. Su influencia se extendía por todos los rincones del palacio, sus susurros tejiendo una red de intrigas que mantenían a Nerón atado a su voluntad. Ella controlaba el acceso a Nerón, seleccionaba cuidadosamente a sus consejeros, y se aseguraba de que solo llegaran a sus oídos las informaciones que a ella le convenían. Cualquier amenaza a su influencia era eliminada con la misma eficiencia y crueldad con la que había escalado hasta la cima del poder. Imaginaba un imperio a su medida, con Nerón como su instrumento, un títere obediente en sus manos. Su ambición no tenía límites. No le bastaba con la influencia indirecta, deseaba el poder absoluto, incluso por encima de su propio hijo. Veía el reinado de Nerón como una prolongación de su propia voluntad, una herramienta para consolidar su legado y asegurar su posición en la historia. Y para lograrlo, estaba dispuesta a sacrificarlo todo, incluso a su propia sangre. Pero Agripina no estaba sola en su juego de poder. Tenía enemigos poderosos en la corte romana, gente que veía en su ambición una amenaza a su propio estatus y fortuna. Senadores influyentes, miembros de la familia imperial con pretensiones al trono, todos ellos tramaban en las sombras, buscando la forma de desbancar a la poderosa matriarca. Algunos de estos enemigos, como el pretoriano Burro, veían en la caída de Agripina una oportunidad para ascender en la jerarquía del poder. Sus intrigas se tejían con hilos de rumores,
chismes y acusaciones falsas, lanzadas sutilmente para sembrar la discordia en el seno del imperio y erosionar la posición de Agripina. Otras conspiraciones se cocinaban a fuego lento, con reuniones secretas en villas escondidas y mensajes cifrados. Cada enemigo de Agripina tenía sus propias motivaciones, sus propios planes, pero todos compartían un objetivo común: deshacerse de la mujer que había logrado controlar el destino de Roma a su antojo. Las alianzas se formaban y se rompían, dependiendo de la conveniencia del momento. Pero la ambición de Agripina, tú lo sabes, era insaciable. Su propio hijo, Nerón, el emperador, se había convertido en un obstáculo en su camino hacia el poder absoluto. Había llegado el momento de tomar medidas drásticas, un plan que, en su mente retorcida, aseguraría su dominio sobre Roma. Agripina comenzó a tramar un complot para eliminar a Nerón, confiando en sus aliados y en su astucia para ejecutar su macabro plan. Un intento de asesinato, discreto pero letal, se estaba gestando en las sombras de la corte imperial. El plan de Agripina implicaba un ataque sutil, evitando la violencia directa. Se trataba de un envenenamiento, lento y silencioso, que dejaría poco rastro. Sus agentes, leales y experimentados, se encargarían de administrar el veneno en la comida del emperador. Pero Nerón, aunque joven y a veces frívolo, no era un tonto. Intuía la amenaza que representaba su propia madre, la frialdad de su mirada, el peso de sus secretos. El veneno, aparentemente inodoro e insípido, fue administrado con precisión. Sin embargo, algo salió mal. Quizás una dosis insuficiente, quizás la intervención de alguien inesperado. Lo cierto es que Nerón sobrevivió al intento de asesinato. Agripina, furiosa y desconcertada, se vio obligada a replantear su estrategia. Su plan había fracasado, y el emperador, aunque debilitado, seguía vivo, más consciente que nunca del peligro que representaba su propia madre. Pero el plan para deshacerse de Nerón fracasó. Él, astuto y despiadado como su madre, la había anticipado. Agripina, acostumbrada al poder y a la manipulación, subestimó la determinación de su hijo de liberarse de su sombra. La conspiración quedó al descubierto, y la red de aliados que durante años tejió con cuidado, se deshizo como arena entre los dedos. La caída de Agripina fue rápida e implacable. Sus propiedades fueron confiscadas, sus riquezas, producto de años de intrigas y corrupción, pasaron a manos del emperador. Sus amigos y confidentes, aquellos que alguna vez le juraron lealtad, la abandonaron, huyendo del inevitable castigo de Nerón. Tú mismo puedes imaginarte la soledad que debió sentir en esos momentos. El fin llegó de manera brutal, un final que contrastaba con la vida llena de lujos y poder que había llevado. Nerón, sin la menor muestra de compasión, ordenó su ejecución. La mujer que una vez dominó la corte romana, cayó en desgracia, su ambición desmedida y su sed de poder, la llevaron a una muerte violenta y solitaria. Su historia, un recordatorio de que incluso en las alturas del poder, la caída puede ser repentina y devastadora. La derrota de Agripina fue un golpe duro, pero Nerón no se detenía ahí. Su hermano británico, un obstáculo para su poder absoluto, se convirtió en el siguiente objetivo. ¿Fue Agripina la mente maestra detrás de la muerte de Británico, o Nerón actuó solo, eliminando a cualquier posible rival para el trono? Las fuentes históricas son contradictorias, dejando a los historiadores debatiendo hasta nuestros días. Tú mismo puedes analizar las evidencias y sacar tus propias conclusiones. Algunos historiadores sugieren que Agripina, siempre buscando el poder, planeó la eliminación de Británico para asegurar el reinado de Nerón y, por ende, su propia influencia. La idea era simple: con Británico fuera del camino, Nerón, aún joven e inexperto, dependería completamente de su madre para gobernar. Pero esta teoría se enfrenta a otra, la ambición sin límites de Nerón, capaz de eliminar a cualquiera que percibiera como una amenaza, incluso a su propio hermano. La muerte de Británico fue rápida y misteriosa. Se dice que durante una cena, el joven príncipe cayó repentinamente enfermo y murió poco después. Fue un veneno rápido y eficaz,
administrado por un servidor leal a Nerón o a Agripina? Las sospechas apuntan a ambas figuras, pero la falta de pruebas concluyentes deja la pregunta sin respuesta definitiva. ¿Tú, qué crees que ocurrió esa noche? El misterio persiste. La historia del asesinato de Británico es un ejemplo perfecto de cómo la ambición y el poder pueden llevar a actos horribles. Las versiones oficiales intentaron ocultar la verdad, pero las sombras de la intriga palaciega romana siguen proyectando sus dudas sobre la figura de Agripina y las verdaderas intenciones de su hijo Nerón. La pregunta sobre su implicación en la muerte de Británico sigue abierta, invitándonos a reflexionar sobre el precio del poder y la naturaleza humana en su forma más oscura. Tras la muerte de Británico, las sospechas sobre Agripina se intensificaron. Muchos en la corte, temerosos del poder de la emperatriz, comenzaron a murmurar. ¿Habría estado detrás de la muerte de su propio hijo para asegurar el trono a Nerón? La pregunta resonaba en los pasillos del palacio, generando un clima de incertidumbre y miedo. Tú mismo te preguntarás, ¿qué pruebas existían realmente contra ella? Las acusaciones se centraban en la posibilidad de que Agripina hubiera orquestado el asesinato. Se hablaba de venenos, de sicarios, de una red de conspiraciones tejida con maestría. Pero, ¿había pruebas concretas? Algunos decían que sí, apuntando a la cercanía de Agripina a los implicados en el crimen. Otros, sin embargo, sostenían que todo era una manipulación para deshacerse de una rival poderosa. La evidencia, si es que existía, era circunstancial. No había confesiones directas, ni cartas comprometedoras. Se basaba en rumores, en sospechas, en la propia ambición de Agripina y su historial de intrigas palaciegas. Para muchos, era suficiente para condenarla, pero para otros, era simplemente una falta de pruebas contundentes. Tú decides qué pensar. Pero Nerón no era un hombre para quedarse de brazos cruzados. La muerte de Británico había sido un primer paso, pero Agripina seguía siendo un peligro latente, una amenaza a su poder recién consolidado. Tú, como espectador, puedes imaginar la fría determinación en sus ojos, la planificación meticulosa de un plan que se cocinaba lentamente en las sombras del palacio imperial. Él necesitaba deshacerse de su madre, pero hacerlo de forma que no se le atribuyera la culpa. Su estrategia fue tan astuta como despiadada. Nerón no iba a manchar sus manos con el asesinato directo. En lugar de eso, tejería una red de engaños, una compleja telaraña de intrigas que llevaría a Agripina a su perdición. Utilizaría a sus propios confidentes, aquellos que temían el poder de la emperatriz, para ejecutar su plan. Un golpe silencioso, casi invisible. La ejecución del plan fue lenta y calculada. Nerón manipuló a sus aliados para que sembraran la desconfianza en Agripina, para aislarla, para que se sintiera cada vez más vulnerable. Poco a poco, la red se iba cerrando, apretando sus lazos alrededor de la emperatriz. Tú podrás apreciar la maestría de Nerón en la manipulación, como teje una trama perfecta para su venganza. La versión oficial, cuidadosamente construida por Nerón y sus aliados, pintaba un cuadro de una Agripina enferma, consumida por sus propios demonios y víctima de una dolencia que la llevó a la tumba. Se hablaba de fiebres repentinas, de un declive gradual de su salud, una narrativa que buscaba desvincular al emperador de cualquier implicación en su muerte. Pero tú y yo sabemos que la verdad era mucho más siniestra, mucho más sangrienta. La narrativa del asesinato, sin embargo, se filtró entre las grietas de la propaganda imperial. Hablaban de un veneno sofisticado, administrado con maestría para evitar sospechas inmediatas. Un veneno que actuaba lentamente, minando la salud de Agripina hasta que su cuerpo, debilitado, finalmente sucumbió. Se decía que fue un plato exquisito, preparado por un cocinero leal a Nerón, el último banquete de la poderosa matriarca. Aunque la versión oficial intentaba ocultar la verdad, los rumores de un asesinato premeditado se extendieron como la pólvora. Se susurraba que el veneno, un compuesto letal y de acción rápida, fue administrado por un agente de Nerón, quizás un esclavo o un miembro de la Guardia Pretoriana. La muerte de Agripina no fue un accidente,
fue un acto calculado, una eliminación estratégica para asegurar el poder absoluto de Nerón. Un poder que se construyó sobre una montaña de cadáveres. Pero, ¿fue realmente así? La versión oficial, tan pulcramente presentada, choca con numerosos testimonios que apuntan a una conspiración mucho más compleja. Algunos historiadores, basándose en relatos de la época, sugieren que el envenenamiento fue una ejecución cuidadosamente orquestada por Nerón, ansioso por deshacerse de la única persona que podía desafiar su poder. Tú mismo puedes imaginarte la tensión en la corte romana, el miedo palpable entre sus habitantes. Otras fuentes, sin embargo, hablan de una muerte accidental. Se especula que Agripina, consciente de las amenazas que la acechaban, podría haber ingerido un veneno destinado a otro, un error fatal con consecuencias devastadoras. Piensa en la posibilidad de una red de intrigas palaciegas, donde una simple copa de vino podía convertirse en un arma letal. La discrepancia en las versiones radica en la falta de pruebas concluyentes. No existen documentos oficiales que confirmen la versión de Nerón, ni tampoco pruebas irrefutables que respalden las teorías alternativas. La historia se convierte, así, en un rompecabezas con piezas faltantes, donde la verdad se esconde entre las sombras de la corte imperial. Tú, como espectador, tienes la oportunidad de analizar las diferentes perspectivas y formar tu propia opinión. ¿Fue Nerón el culpable de la muerte de su madre? ¿O se trató de un accidente trágico? Las dudas persisten, y la historia de Agripina sigue siendo un enigma fascinante, un testimonio de las oscuras maquinaciones del poder en el Imperio Romano. Imagina la escena: la noche cae sobre el puerto de Ostia. Agripina, navegando en su galera, se dispone a regresar a Roma. La brisa marina acaricia su rostro, pero la tranquilidad es engañosa. Unos pocos leales la acompañan, ignorantes del peligro que acecha en las sombras, un peligro orquestado por su propio hijo, Nerón, ansioso por deshacerse de la única persona que podría desafiar su poder. De repente, una embarcación se acerca sigilosamente. No es una galera imperial, sino una pequeña y oscura nave, llena de hombres armados. Lanzan un ataque sorpresivo, un aluvión de dardos y flechas que perforan el casco de la galera de Agripina. El caos se desata. Los gritos de los hombres se mezclan con el crujir de la madera y el silbido de las armas. Agripina, con una frialdad sorprendente, ordena a sus hombres que la defiendan. A pesar del ataque, ella se mantiene firme, su mirada desafiante en medio del caos. La batalla es encarnizada, pero la superioridad numérica de los atacantes es abrumadora. La galera de Agripina se tambalea, a punto de hundirse. Sin embargo, ella logra sobrevivir a este primer intento de asesinato. Pero la calma se rompió. De vuelta en el palacio, la salud de Agripina comenzó a deteriorarse rápidamente. Dolores insoportables, náuseas. Tú, como espectador, te preguntas, ¿fue un envenenamiento lento y calculado, o un ataque más directo? Las crónicas hablan de una muerte misteriosa, dejando espacio a la especulación y a las diferentes teorías. Algunos historiadores apuntan a un veneno sofisticado, quizás administrado en su comida o bebida. Imagina la escena: un festín imperial, risas y conversaciones, mientras Agripina ingiere sin saberlo su último trago. La sutil acción de un enemigo, una gota letal que se oculta tras una copa de vino. Otros, sin embargo, sugieren un asesinato más directo, quizás una herida envenenada, un golpe mortal. Quizás alguien se acercó a ella en la oscuridad, aprovechando su debilidad. Recuerda que Agripina era una mujer poderosa, rodeada de enemigos que esperaban su caída. ¿Quién se atrevió a desafiarla de esta manera tan brutal? La verdad, como suele pasar en la historia, permanece oculta tras un velo de misterio. Las fuentes antiguas ofrecen versiones contradictorias, dejando a los historiadores y a ti, con la tarea de analizar las pruebas y decidir por ti mismo: envenenamiento sutil o asesinato despiadado. La muerte de Agripina sigue siendo un enigma envuelto en la oscuridad de los siglos. La muerte de Agripina, aunque aparentemente liberadora para Nerón,
desencadenó una ola de inestabilidad en el imperio. Tú te preguntarás, ¿cómo? Pues bien, su influencia, aunque oscura, era innegable. Su eliminación dejó un vacío de poder que Nerón, aún inseguro en su posición, no supo llenar con eficacia. La eliminación de Agripina debilitó la ya frágil estructura política. Sus partidarios, temerosos de la represalia, se replegaron, dejando a Nerón más aislado y vulnerable que nunca. La estabilidad del imperio, que ya se tambaleaba, se vio aún más comprometida. La muerte de Agripina marcó un punto de inflexión en el reinado de Nerón. Sin la contención, por muy oscura que fuera, de su madre, su crueldad y sus caprichos se desataron con mayor fuerza, llevando al imperio hacia un periodo aún más turbulento y lleno de intrigas palaciegas. Tú eres testigo de este cambio crucial. El impacto de la muerte de Agripina se extendió más allá del palacio. La inestabilidad política se tradujo en una creciente inseguridad social y económica. La incertidumbre sobre el futuro del imperio generó miedo y desconfianza, afectando a todos los niveles de la sociedad romana. Tú puedes imaginar el miedo en los ojos de la plebe. Imagínate a Nerón sin la mano férrea de su madre. De repente, el joven emperador, antes un títere en manos de Agripina, se ve liberado de su sombra. Esa liberación, sin embargo, no trajo consigo la paz. La muerte de su madre, un acto tan drástico, dejó un vacío de poder que muchos intentaron llenar, creando una inestabilidad política que se sentía en cada rincón del imperio. Las facciones políticas, antes cuidadosamente equilibradas por la influencia de Agripina, comenzaron a luchar por el control. Los senadores, antes sometidos a su férrea voluntad, ahora veían una oportunidad para recuperar parte de su influencia perdida. Intrigas palaciegas, conspiraciones y luchas por el poder se convirtieron en la nueva normalidad. Nerón, sin la guía o la manipulación de su madre, tuvo que aprender a navegar solo en este mar de traiciones. Sus decisiones, antes influenciadas por Agripina, ahora reflejaban su propia inexperiencia e inestabilidad emocional, lo que agravó la situación política. La ausencia de Agripina dejó un vacío que se tradujo en una serie de decisiones erráticas y un gobierno cada vez más inestable. El cambio en la política imperial fue radical. Donde antes había una mano firme, aunque cruel, ahora reinaba la incertidumbre. La muerte de Agripina, lejos de traer paz, abrió las puertas a un periodo de inestabilidad que sentó las bases para los años más oscuros y controvertidos del reinado de Nerón. El imperio romano, acostumbrado a la firmeza de Agripina, ahora se tambaleaba ante la inexperiencia de su hijo. Pero la muerte de Agripina no borró su huella. Piensa en su ambición desmedida, en su inteligencia política, en su capacidad para manipular a quienes la rodeaban. Fue una mujer que desafió las convenciones de su tiempo, una figura compleja y fascinante que dejó una marca indeleble en la historia romana. Su influencia se extendió más allá de su vida, moldeando el curso del imperio. Aunque la recordamos por su crueldad y ambición, su legado es mucho más que eso. Su habilidad para navegar el complejo mundo de la política romana, donde las intrigas y las traiciones eran moneda corriente, la convirtió en una figura clave. Su influencia en la educación de Nerón, aunque perversa en sus métodos, dejó una marca indeleble en el joven emperador. Analiza cómo su legado moldeó su personalidad y sus acciones, tanto positivas como negativas, durante su reinado. Más allá de su relación con Nerón, su papel como figura femenina en un mundo dominado por hombres es un aspecto fundamental de su legado. Agripina desafió las normas sociales, acumulando poder e influencia en un contexto que, normalmente, relegaba a las mujeres a un papel secundario. Imagina el impacto que tuvo su audacia y su capacidad para desafiar el orden establecido. Por lo tanto, aunque su historia está marcada por la tragedia y el crimen, el impacto de Agripina en la historia de Roma es innegable. Su vida, aunque llena de controversias, nos permite reflexionar sobre el poder, la ambición y el papel de las mujeres en una sociedad patriarcal. Su legado sigue siendo objeto de estudio y debate hasta nuestros días, lo que demuestra su importancia histórica.
Pero ¿cómo ha llegado hasta nosotros la figura de Agripina? Tú mismo puedes imaginar que su historia, tan llena de intrigas y poder, ha inspirado a artistas y escritores durante siglos. Desde las primeras crónicas romanas, donde se la describe con una mezcla de admiración y horror, hasta las novelas históricas contemporáneas, su imagen ha evolucionado y se ha adaptado a las sensibilidades de cada época. En la literatura, Agripina ha sido retratada de formas muy diversas. A veces como una villana despiadada, capaz de cualquier cosa por el poder, otras, como una mujer inteligente y ambiciosa, víctima de un sistema patriarcal que la obligaba a jugar un juego sucio para sobrevivir. Su imagen se ha moldeado según la perspectiva del autor, reflejando las ideas y prejuicios de su tiempo. Y en el arte, su representación es igualmente fascinante. Desde bustos y esculturas clásicas que la muestran con una belleza imponente hasta pinturas renacentistas y barrocas que la retratan en momentos clave de su vida, Agripina ha sido inmortalizada por artistas que intentaron capturar su fuerza y complejidad. Observa cómo su imagen ha ido cambiando a lo largo de los siglos, reflejando los gustos y las interpretaciones de cada época. Pero, ¿quién fue realmente Agripina? La historia, como sabes, está escrita por los vencedores, y en su caso, los vencedores la pintaron como una mujer ambiciosa y despiadada, capaz de cualquier cosa por el poder. Se la acusa de envenenar a su propio marido, Claudio, y de manipular a su hijo Nerón para que llegara al trono. Una verdadera villana, ¿verdad? Sin embargo, hay otra perspectiva. Algunos historiadores argumentan que Agripina ha sido injustamente demonizada. Que fue una mujer poderosa, sí, pero también una víctima del sistema patriarcal romano. Su ambición era, quizás, simplemente la de proteger a su hijo y asegurar su futuro en un mundo donde las mujeres tenían poco poder. ¿Fue despiadada? Tal vez, pero quizás actuó en defensa propia en un entorno brutal. La verdad, como suele ocurrir, se encuentra probablemente en algún punto intermedio. Agripina fue una mujer compleja, capaz de gran amor y de gran crueldad. Fue una jugadora política astuta en un juego despiadado, y sus acciones, vistas desde la perspectiva del siglo XXI, pueden parecernos horribles, pero debemos entenderlas dentro del contexto de su época. ¿Tú, qué piensas? ¿Villana o víctima? O, quizás, ambas cosas. Pero, ¿cómo murió realmente Agripina? La versión oficial habla de envenenamiento, pero ¿fue realmente su propia madre la responsable? Las fuentes de la época, llenas de propaganda y parcialidad, nos dejan con más preguntas que respuestas. ¿Fue un complot palaciego? ¿Un acto de venganza? ¿O fue, tal vez, una conspiración para deshacerse de una figura demasiado poderosa? La rapidez con la que murió, la falta de testigos fiables y la manipulación de la información posterior a su muerte contribuyen al misterio. Los detalles sobre el veneno utilizado, su administración y los síntomas presentados son vagos y contradictorios. ¿Es posible que la historia haya sido alterada para justificar la eliminación de una figura tan influyente? Incluso el grado de implicación de Nerón, su hijo, sigue siendo debatido. ¿Fue un cómplice activo o una víctima manipulada por las intrigas palaciegas? La ambigüedad de las fuentes históricas nos impide formar una imagen clara de los eventos, dejando espacio para múltiples interpretaciones y teorías conspirativas. ¿Tú qué opinas? Imaginemos por un momento que tú eres el juez de la historia. ¿Cómo juzgas a Agripina? Fue una mujer ambiciosa, sí, que escaló posiciones en la corte romana con una determinación implacable. Manipuló, intrigó y utilizó a quienes la rodeaban para lograr sus objetivos. Pero, ¿eran sus acciones producto de una naturaleza cruel, o más bien la consecuencia de una época brutal donde la supervivencia dependía de la astucia y el poder? Algunos la ven como una víctima del sistema, una mujer obligada a jugar un juego despiadado para proteger a su hijo y asegurar su futuro. Otros la consideran una villana, responsable de la muerte de numerosos enemigos y adversarios, sus acciones teñidas de sangre y traición. La verdad, como suele ocurrir,
se encuentra probablemente en algún punto intermedio, un complejo entramado de motivaciones y consecuencias. Recuerda que las fuentes históricas que tenemos sobre Agripina están llenas de sesgos y propaganda, escritas por aquellos que la amaban o la odiaban profundamente. Es crucial analizar estas fuentes con un ojo crítico, cuestionando sus motivaciones y buscando la verdad entre líneas. ¿Podríamos juzgarla con los estándares de nuestra época, o debemos comprenderla en el contexto brutal del Imperio Romano? Al final, el juicio de Agripina queda en tus manos. ¿Fue una mujer despiadada que manipuló el destino de Roma para su propio beneficio, o una figura trágica atrapada en las garras de un poder implacable? Analiza las pruebas, considera los contextos y decide por ti mismo. La historia, al igual que Agripina, es un misterio que espera ser desentrañado. Entonces, ¿qué podemos concluir sobre Agripina? Tú mismo has visto cómo su ambición la llevó a las más altas esferas del poder, pero también a su perdición. Su inteligencia y astucia eran innegables, pero también su crueldad y falta de escrúpulos. Escaló peldaños utilizando la manipulación, el chantaje y, al final, el asesinato. Su historia nos muestra que el poder, sin un contrapeso moral, puede corromper incluso a las mentes más brillantes. La sed insaciable por el control y la perpetuación de su dinastía la llevaron a cometer actos atroces, sellando su destino y el de su hijo, Nerón. Al final, Agripina, la poderosa emperatriz, se convirtió en víctima de su propia ambición. Su legado permanece como un recordatorio de las consecuencias que conlleva la búsqueda incesante del poder a cualquier precio. ¿Fue un monstruo o una víctima de las circunstancias? Esa pregunta, amigo, la dejo en tus manos. Piensa en ello, Agripina, navegando las complejidades del Imperio Romano, un mundo dominado por hombres. Su inteligencia y ambición la impulsaron a desafiar las normas sociales, a manipular a emperadores y a consolidar su poder a través de intrigas políticas. ¿Fue cruel? Sin duda, pero ¿fue también una víctima del sistema que la rodeaba? Su historia nos invita a cuestionar los roles de género en la antigüedad y a analizar cómo las circunstancias moldearon sus acciones. Muchos la juzgarán por sus métodos, por su falta de escrúpulos, pero ¿cuántos hombres poderosos de la época fueron juzgados con la misma severidad? Agripina fue una mujer excepcional en un contexto que no le permitía serlo. Su lucha por el poder fue una lucha contra el orden establecido, una lucha que la llevó a la cima y, finalmente, a su trágica caída. Recuerda que su historia no es solo una historia de crímenes y ambición, sino también una historia de supervivencia, de una mujer que se abrió camino en un mundo hostil. Su legado, aunque manchado por la violencia, nos obliga a repensar la historia desde una perspectiva más compleja, a considerar las limitaciones y las posibilidades que enfrentaron las mujeres en el Imperio Romano. ¿Qué hubiese pasado si hubiese nacido hombre? Muchos me preguntáis sobre el veneno. ¿Qué tipo de veneno usó Agripina? La verdad es que no lo sabemos con certeza. Los historiadores han especulado con diferentes posibilidades, desde venenos a base de plantas hasta compuestos más elaborados. Lo que sí sabemos es que la muerte de Claudio fue rápida y aparentemente sin sufrimiento aparente, lo que sugiere un veneno potente y de acción rápida. Esa es la clave de todo el misterio, ¿no crees? ¿Y Nero? ¿Fue realmente tan inocente como algunos sugieren, o estuvo implicado en la muerte de su padre adoptivo? Esa es una de las preguntas más debatidas por los historiadores. Algunos creen que él fue un peón en el juego de poder de su madre, mientras que otros apuntan a su complicidad, considerando su ambición y la necesidad de asegurar su ascenso al trono. Lo cierto es que la evidencia es ambigua y abierta a interpretación. Otra duda recurrente es sobre la motivación de Agripina. ¿Simplemente ambición? Muchos creen que sí, que su deseo de poder y de asegurar el futuro de su hijo, Nero, la llevó a cometer este terrible crimen. Otros apuntan a una mezcla de ambición y venganza, quizás contra aquellos que la habían ofendido o amenazado en el pasado. La verdad, como suele ocurrir en la historia, es probablemente una compleja combinación de ambos.
Finalmente, muchos preguntáis por las fuentes históricas. La información que tenemos sobre Agripina y la muerte de Claudio proviene principalmente de las obras de historiadores romanos posteriores, como Tácito y Suetonio. Es importante recordar que estas fuentes, escritas mucho después de los hechos, pueden estar sesgadas o incompletas. Analizarlas con ojo crítico es fundamental para comprender la complejidad de este caso. Pero bueno, volviendo a Agripina. ¿Quieres saber más sobre ella? Claro que sí. Te recomiendo que eches un vistazo al libro Agripina, la mujer que gobernó Roma de Svetlana Boym. Es una biografía fascinante, muy bien documentada, que te ayudará a entender la complejidad de su personalidad y su papel en la historia romana. No te lo pierdas, es una lectura imprescindible para cualquier aficionado a la historia. Además del libro, también puedes encontrar varios documentales muy interesantes sobre Agripina. Busca en plataformas como Netflix, HBO o YouTube documentales sobre el Imperio Romano. Muchos de ellos dedican un buen espacio a Agripina y su vida, ofreciendo diferentes perspectivas de sus acciones y motivaciones. Presta atención a las diferentes interpretaciones que se presentan, ya que la historia siempre tiene varias caras. Recuerda que la información sobre Agripina está dispersa a través de diferentes fuentes históricas, algunas de ellas contradictorias. Por eso, es importante consultar varias fuentes para obtener una visión lo más completa posible. No te limites a un solo libro o documental, explora y saca tus propias conclusiones. La historia te espera. Bueno, llegamos al final de la historia de Agripina. Espero que hayas disfrutado de este viaje al Imperio Romano, lleno de intrigas, poder y, por supuesto, veneno. Recuerda que la historia está llena de personajes fascinantes, y Agripina es solo uno de ellos. ¿Te ha sorprendido su historia? ¿Qué te ha parecido su personalidad? Si te ha gustado este video, no olvides darle a me gusta y compartirlo con tus amigos. Es la mejor manera de apoyar este canal y ayudarme a crear más contenido histórico para ti. Y recuerda suscribirte para no perderte futuras historias tan apasionantes como esta. Ya sabes, hay mucho más que descubrir en la historia del Imperio Romano. Desde emperadores crueles hasta grandes conquistas, hay historias para todos los gustos. Y aquí, en este canal, te las contaré todas. Así que, suscríbete y activa la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. No te arrepentirás. Gracias por ver este video hasta el final. Espero verte en el próximo, donde exploraremos otra fascinante historia del Imperio Romano. Hasta entonces, que tengas un gran día. Nos vemos. Espero que hayas disfrutado de esta historia tan impactante. Si te gustó, dale a like y suscríbete para más. ¿Qué opinas sobre el destino de Agripina? Déjame tu comentario.